Películas mexicanas. O las amas o las odias. Bueno, en realidad nunca he encontrado un mexicano que me diga que ama las películas mexicanas. Estaba viendo Netflix y entonces me aparecen un montón de sugerencias de Netflix México y es como, no la chingues, nomás para esto damos, nomás, es en serio. Carla Sousa 1, 2 y 3, porque en realidad todas sus películas es ella interpretando a ella, pero según son historias diferentes. Lo mismo pasa con la Regil 1, Regil 2, Regil Reloaded, o sea, son las mismas historias, no hay nada diferente. Y ahí está. Yo soy Majo para los que no me conocen y para los que ya, bienvenidos sean todos. Y sí, hoy tengo ganas de hablar de las películas mexicanas. Sobre todo porque creo que habrá algunos, no sé cuántos, pero sé que habrá algunos que se preguntan lo mismo que yo. ¿Por qué todas esas historias se desarrollan en la Ciudad de México? Y ustedes me van a decir, no, yo he visto algunas donde no se trata de la Ciudad de México. Pero los protagonistas, ¿de dónde se supone que son? Sí, exactamente, chilangos. Yo sé. Y no es que esté mal que haya películas hechas en la Ciudad de México, sino debería de haber más películas que se hagan con producciones, tanto talento que no sea de la Ciudad de México, que se hagan historias que no sean basadas en la Ciudad de México, para que haya un poco más de balance. No estoy diciendo que se deje de hacer totalmente. Ya prohíbas. No va por ahí el asunto, no ese es el punto de este video, sino más bien ha habido tanto de eso, de la Ciudad de México, que es como, ¿y para el resto del país qué? ¿Cuándo? Para los que no somos de ahí, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Saben? O sea, no es tanto que desaparezcan, sino más bien pues pongan un balance. De verdad que no cuesta mucho. Y hay gente que no lo cree, pero es que sí es cierto. La representación influye mucho y la representación es muy importante en el cine, tanto para bien o para mal. Y cuando en el caso de México siempre estás viendo lo mismo, no te ves reflejado ahí o en esa historia o con esas características, te preguntas, pero ¿dónde está la gente como yo? ¿Por qué no estamos ahí? Y en el caso de nuestro país, tanto los directores como los productores, como la mayoría del talento o los actores son de la Ciudad de México. Obviamente ellos van a hablar de lo que conocen, de lo que saben. Y si quieren hablar de algo diferente o fuera de la Ciudad de México, van a hablar desde su punto de vista y lo que Dios les da a entender de lo que se supone es México. Y pues sí, con una perspectiva y una visión muy chilanga. La neta, así es. Entonces creo que he ahí uno de los ingredientes que no favorecen al cine nacional, en mi muy humilde opinión. Tal vez ustedes me digan, ay Majo, pero ¿por qué te quejas de eso? Así ha sido siempre y no va a cambiar. Bueno, es que tal vez sea momento de que cambie, tal vez sea momento de que le den oportunidad a caras nuevas, a talento nuevo, desconocido, que no tiene contactos con el medio, porque ya basta que siempre son los hijos de los mismos. O sea, es el club del nepotismo. Siempre son las mismas Carla Sousas, Ludvikas Lollipops, Marta Gareda. Ya para no verse así como, no pongas rubia, pero pon a Marta Gareda. Que, por cierto, aquí voy a hacer un paréntesis. A ver, que alguien me explique cómo es que vendiendo tus muebles te puedes ir de viaje 5 personas de tu familia, del sur de México hasta California. A ver, que alguien me explique. Y luego, además, si dicen, bueno, es que sí es posible, ¿qué? ¿Se fueron por la libre? ¿Y llegaron a Disney después de un mes o qué pedo? Eso le hizo falta a Jordi. La verdad, es muy bueno para entrevistar, pero le hizo falta indagar esa parte. ¿De dónde eran esos muebles? ¿De qué estaban hechos esos muebles? ¿Esos muebles eran de roble o eran históricos? ¿Eran muebles históricos que los tenía Maximiliano y Carlota? ¿Los vendiste y sacaste dinero de vender muebles? Bueno, ya. Yo nomás quería hacer esa pregunta porque siempre me he quedado con esa cuestión, esa duda. Por favor, que alguien me explique. Martita Gareda, si estás viendo este video, digo, no tienes la necesidad de andarme respondiendo, pero óyeme, me dejaste con esa duda porque para vender muebles, pues dejaron vacía la casa, ¿o qué pedo? O sea, todo para irse a Disneylandia. Ay, perdón, solita ya me... Cierro paréntesis.
O sea, si son historias de la Ciudad de México o es en esos barrios burguesitos o en esos barrios bravos. Y es como, no hay algo como en medio. O mejor aún, sálganse de la Ciudad de México. Váyanse a otra ciudad del país. Créanme, hay al menos 31 ciudades en México. Al menos. Y son ciudades capitales también. Eso también, esto quiero hacer como una nota al pie. Yo no sé por qué se autoimponen llamarse capitalinos. Se me hace una cosa muy pretenciosa, porque si a esas vamos, hay otros 31 estados con sus capitales, sus 31 capitales. Entonces también ellos son capitalinos, ¿no? Pero bueno, yo sé que por, no sé, semántica o gentilicio, como quieran llamarle, pero es la capital del país, yo lo sé. La Ciudad de México es la capital del país. Pero ya eso de llamarse capitalinos no se les hace una mafufada. No manches, no se la jalen, por favor. Segunda cosa que creo que también es bueno mencionar, si hacen películas según fuera de la Ciudad de México, o es una onda medio así tropicalona de que, no sé, aquí yo y mis teorías conspirativas, ¿qué se me hace? No sé, ustedes díganme, pero ¿qué se me hace que la producción y los actores nomás quieren estar de vacaciones? Entonces se van a Acapulco o tal vez a la Riviera Maya, y básicamente es eso, se van a Acapulco o a la Riviera Maya y ahí ya salieron de la Ciudad de México, ¿verdad? Ya están haciendo una historia diferente, pero con gente de la Ciudad de México, y nos lo hacen saber desde el inicio de la película. Están en Chilangolandia y están hasta la madre de su ciudad, y entonces como vámonos a la playa, y se van, se salen, y es como ok, y entonces el resto de la película es gente de la provincia, son meros objetos de la distracción y de lo pintoresco para esa película y para la historia, pero es simplemente eso. ¿Qué? ¿Por? ¿Cómo? O sea, ¿qué pedo? ¿Por qué? Siguiente punto que me gustaría recalcar es, entiendo que para hacer películas en México tienes dos vías. La vía estatal, que es como el presupuesto que el gobierno te otorga si tú presentas tu proyecto, o la privada, donde puedes encontrar financiamiento de empresario. Muchas veces se mezclan estas dos porque tanto el presupuesto que te da el gobierno no va a ser suficiente para lo que tienes pensado para tu película, entonces necesitas financiamiento externo de particulares. Yo entiendo que hacer cine no es cualquier cosa, o sea, se necesita dinero para hacerlo, y entiendo que para poder retribuir ese dinero que te han dado, y pues tienes que, pues, ¿cómo se dice?, devolver las ganancias, pues necesitas nombres reconocidos y que la gente o la audiencia o el público está acostumbrado a ver. Eso lo entiendo, pero al mismo tiempo a mí me surge la duda, muchas de esas caras reconocidas en realidad no tienen talento, no son realmente reconocidas, nos las restriegan a la cara para que nosotros nos empecemos a acostumbrar a verlos, aunque en realidad no tienen ninguna gracia, ningún talento, pero están ahí por pagar una cuota, y no de género ni de diversidad, sino es una cuota familiar. Es puro nepotismo lo que les ayudó a llegar ahí. Y tenemos bueno, ya saben, a esas dinastías familiares, ya tienen a los Derbez, ninguno de ellos tiene gracia, ninguno de ellos tiene realmente, no son actores. Tuvieron la suerte de haber nacido en una familia que pues ya tenía los recursos, los contactos para estar ahí, pero ellos no tienen nada de eso, o sea, no tienen ninguna vena actoral, pero ahí están. Y no son los únicos, pero son los más reconocidos, ¿no? ¿Quién más están reciclando a cada rato? Creo el único que yo podría medio rescatar, aunque ya también estamos hasta la madre de verlo a cada rato, es a Omar Chaparro, pero lo único que rescato es que no es chilango y sí llegó por pura suerte, y digo suerte en buen plan, porque no fue el nepotismo lo que lo ayudó a llegar. En realidad no tenía contactos, y sí fue de suerte porque él se aplicó y le pegó, y eso está padre, pero pues va a ser el único que le van a dar, que le dieron el chance, al que sí le abrieron la puerta, pero después de él la volvieron a cerrar, y ya
ya no va a haber más talento nuevo, más caras nuevas que no tengan nada que ver con ese círculo selecto de las familias y las dinastías que manejan el cine y los medios en México. ¿Es en serio? ¿Así? ¿Ya? ¿Es todo? Si les sirve de consuelo, que en realidad, como dirían las abuelitas, el consuelo mal de tontos. En Hollywood también hay mucho nepotismo. Tú googlea a tu actor o actriz favorita y seguro ahí vas a ver que su papá, su mamá, su tío tenía el contacto ahí metido en Hollywood. O era un escritor, o era el cinematógrafo, o fue director, o fue el de casting, etcétera. Entonces también hay mucho nepotismo en Hollywood y la lista es muy larga. Pero eso no tendría que, pues, como ser nuestro consuelo de, pues también allá, como aquí, está bien. No, es que ya basta de eso. Ya es momento de que le vayan echando, pues, más ¿cómo decirlo? Pues que se abran su mente esos círculos selectos del cine nacional. Y ya, que dejen de hacer tanta barbaridad que es como, nada más para eso. Yo como mexicana me siento decepcionada de saber que no se puede demostrar el talento que hay porque a huevos se enronchan y se enfrascan en las mismas historias, con la misma gente, con los mismos productores, con los mismos directores, con los mismos actores, y es como, ¿qué? ¿Mi país no da para más? Sí da para más, para muchísimo más. Pero bueno, no más rant por el día de hoy. En fin, muchas gracias por ver este video. Yo soy Majo y si te gustó este video no olvides dejarme un pulgarcito arriba o un comentario. Ya sabes, para alimentar al algoritmo.